Vamos a discutir el marco en el que va a moverse el caso sobre esterilizaciones forzadas, que acaba de intentar instalarse en tribunales. Estamos para este objeto con Marisol Perestello, profesora de la Universidad San Martín y del Centro de Estudios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, César. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que es importante tocar estos temas con objetividad. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. A ver, abordemos el marco general. ¿Qué significa desde tu punto de vista que ahora, en el año 2021, mes de enero, estemos discutiendo o comenzando a discutir en tribunales un caso como el de esterilizaciones forzadas, que ha tenido tanto debate en los últimos años? ¿Qué impresión te provoca el inicio de estas discusiones ante los tribunales? Mira, yo creo que es importante y más importante que el debate, que me parece que es llega un poco tarde, como todos los temas que se empiezan a discutir de los hechos acaecidos entre el 80 y el 2000, pero digamos, es natural que así sea, así ha sido en la mayoría de países latinoamericanos, pero yo creo que es importante que intentemos despolitizarlo, ¿no? Lamentablemente este tema está ahí, hay víctimas que necesitan una respuesta, eso es lo real. Hay una política pública que se cuestiona, que podría ser muy buena, porque podría ser una primera política pública que enfrenta el tema de los derechos sexuales y reproductivos en el Perú con seriedad, o podría ser muy mala, porque con el argumento de ser una política pública que hace eso, termina cumpliendo otro rol, que me parece importante que se termine, primero porque nos diseñaron la política por un tema de justicia, y después porque en el Perú tenemos la píldora del día siguiente que se debate entre habeas corpus y distintos tipos de acciones o acciones de inconstitucionalidad que no permiten que, que esta cumpla la finalidad que tiene que cumplir, ¿no? Y entramos a debates respecto del aborto, por ejemplo, con aborto sí o no, sin discutir adicionalmente otro conjunto de cosas que tendrían que hacerse para evitar un hecho incontrovertible, que es que muchas mujeres mueren por abortos clandestinos. Entonces, es bien delicado, César, tocar un tema así y tratar de no politizarlo, pero creo que ese es el gran reto. Es una época difícil para hacerlo, quizás sería mejor hacerlo a partir de abril, pero me parece que ya va siendo hora que por las víctimas y por políticas públicas serias en la línea de garantizar derechos sexuales y reproductivos, hagamos, ¿no? Esto ha demorado mucho en hacerse público, hay muchos informes de la Defensoría del Pueblo de la época que reconocen esta política pública como una buena política pública, esta continúa hasta el gobierno de Toledo, pero hay hechos también reales, y es que muchas mujeres aseguran, y por supuesto es así, que fueron sometidas a una esterilización de manera forzada, pues no recibieron la información y muchas veces ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Entonces, a mí me parece importante que esto se discuta por derecho a la verdad, que primero respecto de las víctimas, por supuesto, de sus familiares, pero también respecto de las personas que están siendo investigadas y de las que no están siendo investigadas, que fueron los ejecutores materiales, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante que busquemos la verdad y no busquemos con este caso sancionar a alguien a quien ya previamente hemos juzgado, que me parece lo más delicado en todos los temas que están asociados a esterilizaciones, Patibil, Cachavimo, Chiquillos Montesinos, o sea, toda esta época del fujimorismo en el que sin duda hay responsables de todo tipo, pero también hay inocentes, ¿no? Una historia compleja, ¿verdad? Porque tiene capítulos en los que se ha presentado testimonios de víctimas objetivas de muerte o de lesiones concretas, reconstruidas. Hay al mismo tiempo una discusión sobre una política pública aparentemente con estímulos perversos, ¿no? Casi premios o inducción en base a metas frías, sin estímulos para la información suficiente, y hay un tema de conocimiento suficiente de las consecuencias de un tratamiento clínico desatendido, no respaldado por el Estado. Es como varios planos de discusión. Pero, Marisol, hay una lista muy extensa de personas afectadas en cualquiera de los tres niveles que involucra este caso por esta historia. Es una historia, como bien dices, antigua, de los años 90, de las que se han discutido desde la transición. ¿Cómo entender que el Estado peruano como organización pública, más allá de un gobierno o el otro,
haya sostenido estas historias sin una política clara, objetiva o reconocible de reparación para las víctimas, más allá de las consecuencias legales que cada uno de los niveles de esta historia pueda representar. ¿Cómo evalúas tú la posición del Estado en la asunción de sus responsabilidades y en la asunción de sus deberes de reparación? Mira, es que yo creo que ese debería ser el centro de la preocupación, la situación de la víctima, ¿no? Y lamentablemente en este caso, en todos los casos en general, en Ajomarca, en Cayara, para hablar de otros gobiernos, y por supuesto en Barrios Altos, repito, uno olvida la víctima porque está focalizada en el victimario que cree que es o es el que debe ser. En muchos casos, sin duda. En otros casos, probablemente no. Y olvidas a la víctima, ¿no? Y entonces pasan que, pero no solamente es en esto, en general el tema de reparaciones ha llegado tarde, mal y nunca al Perú, ¿no? Las reparaciones en lo económico llegaron tarde y se frustraron, las reparaciones en salud son un desastre porque simplemente es el CIS, o sea que en estricto no hay una reparación en salud. En salud, salud mental el trabajo ha sido casi cero, se estaba haciendo un esfuerzo con el Ministerio de Salud, con Cutipá, de intentar llegar. Las reparaciones en vivienda también terminaron siendo el negocio de un montón de sinvergüenzas que dejaban una ruma de ladrillos y arena en la puerta de las casas de las víctimas, que al final nunca hicieron lo que tenían que hacer. O sea, hay acá un tema de olvido de la víctima en el que el Estado no tiene ninguna justificación. O sea, los deberes, las obligaciones generales del Estado, las conocemos todos, son el deber de respeto, y acá hay un primer nivel en la línea de investigación de saber si hay o no hay una actuación del Estado directa o una actuación que contó con su aquiescencia, que le atribuye responsabilidad. Yo creo que ese es un nivel que va por un lado, en el que deberíamos no politizar, pero hay otro nivel que es el nivel de garantía. Investigar, procesar, sancionar y reparar. Y yo creo que ahí nos hemos quedado, ¿no? Porque o no se ha investigado, o se ha investigado mal, o se ha buscado llegar a la prescripción, o se ha intentado usar amnistías o otros procesos como el indulto para eludir responsabilidad, o habiendo identificado responsabilidades concretas, no se ha reparado a la víctima. Que es, digamos, todo el PIR, ¿no? Todo el Programa Integral de Reparaciones tiene una relación de víctimas en el que poco a poco se va llegando, poco a poco se va cumpliendo. Y creo que tiene que ver, César, para responder a tu pregunta, con que reconocer que hay una víctima es aceptar que hay un victimario. Y entonces ahí entra la politización. Los que están en este famoso anti en el que vive el Perú hace tantos años, si lo quieres, esas víctimas son unas mentirosas, son terroristas, con las cuales revictimizas a todas, porque eso es absolutamente falso. Para estar en el registro único de víctimas no puedes tener un proceso ni una investigación por ningún vínculo con Sendero Luminoso. O sea, ni investigación ni sentencia de terrorismo. Y sin embargo la gente prefiere hacerse la idea de que no es tan víctima porque así no es tan victimario, ¿no? O sea, sacas del plano del objetivo, que es el hecho de una mujer que fue esterilizada de manera forzosa, y lo llevas al plano de, no, porque si hay alguien que fue esterilizado de manera forzosa, alguien ordenó que fuera así, y no necesariamente es así. Si tú empiezas por aceptar que existe un hecho concreto, que es una mujer o 1000 mujeres o las que fueran, primero habría que determinar cuántas son, que fue esterilizada o que no fue esterilizada porque, o que ni siquiera se enteró que fue esterilizada de manera forzosa. Y en el paso del tiempo decides decir, bueno, ¿quién lo hizo? Este que lo hizo, ¿cuántos hizo? Este reportó o no reportó, tú, pero todo este trance intermedio, César, ha desaparecido. O tú has escuchado que se haya identificado algún médico autor de algún... Yo no he escuchado ninguno. Yo paso de la víctima a la política pública. Y eso no es justo, ni con la víctima, ni con la política pública. Ni con el castigo, ¿verdad? Porque varias Ya, por maneras supuesto, pero por supuesto. ponen en evidencia que estamos atando el reconocimiento de la víctima como víctima y el reconocimiento de una política como regresiva o como plagada de contraestímulos con el castigo. Y el castigo es un nivel concurrente, pero no necesariamente implicado, ¿no? De repente tendríamos como comunidad que aprender a disociar el reconocimiento de la víctima como persona que sufre consecuencias directas en su proyecto de vida, en su cuerpo, en su salud, del castigo que corresponde a un segundo nivel de asunción de responsabilidades específicas, sea por comportamientos deliberados o negligencia, ¿no? Ese pegarse que estás describiendo me parece dramático y me parece que puede llevar el caso a ningún lado si sigue así de atado, ¿no?
Y además al imaginario, César, que el imaginario termina juzgando, porque mucha gente habla del tema y no tiene la información. O sea, valdría la pena comenzar por leer los informes de la Defensoría del Pueblo de esa época, que los hizo una mujer extraordinaria, yo creo que una de las mejores constitucionalistas del Perú. Nos perdimos la oportunidad de tenerla de decana, de tener de miembro del Tribunal Constitucional, hoy es decana de la Universidad Católica. Es brillante. Y Rocío tiene informes sobre este tema bastante serios que habría que estudiar. Para partir de eso, por decir, oye, a ver, esto no nació mal, ¿no? ¿En qué momento la cosa se comenzó a complicar? O en realidad fueron hechos aislados. Pero si fueron hechos aislados, ¿se produjeron denuncias o no? Y si habían denuncias, ¿hubo alguna actuación del Estado para enfrentar esas denuncias o no? Es decir, todo eso pasa a ser el tema político que termina liderando el antifujimorismo y que vuelve a usar la víctima y a revictimizarla y no a encontrar justicia, ¿no? Porque seguramente es una casualidad, seguramente son los tiempos procesales, pero justo 2 meses antes de un proceso electoral, ¿no? Y eso yo creo que, lejos de garantizar, César, justicia, lo que garantiza es un tema político que se usa políticamente y que no resuelve el problema de ¿no? Porque este mismo tema hace 5 años estaba nuevamente en el piquete y honestamente no puede ser, o sea, una cosa es que los militares hayan actuado en determinadas conductas, el Grupo Colina o algunas otras de las operaciones o los operativos que hicieron, o el caso Pativilca, con sobrenombres que solamente el ejército tiene o las Fuerzas Armadas pueden develar. Pero que un médico estuvo destacado en un lugar o haciendo un serum, eso no puede ser tan difícil, ¿no? Y lo que ocurre es que también hay una politización inversa, ¿no? Esta asociación entre el reconocimiento de la víctima como una persona, hombre, mujer, que ha sufrido en su cuerpo la consecuencia de una política regresiva y el castigo hace que también quienes defienden o se defienden en esta historia bloqueen espacios de reconocimiento a cosas que podrían contar. Nadie nos ha dicho si en algún momento algún ministro o algún viceministro castigó a alguien por hacer ese tipo de barbaridades. Y en ese silenciamiento, en esa falta de reconocimientos, se construye también una base para sospechar que esto era querido, deliberado o buscado. Perdemos las diferencias por no perder los detalles, pero cambiemos el eje. Este es un caso que tiene pendiente una extradición. Se ha presentado una denuncia que incluye a Fujimori. Hemos visto todos a César Nakazaki, abogado personal de Fujimori, en la audiencia, pero si entendí bien, no hay una ampliación de la extradición de Fujimori que comprenda este caso en particular. ¿Qué está pasando entre las discusiones pendientes? Pativilca, por ejemplo, es un caso que también está pendiente ante tribunales, este sí por comenzar en juicio. Este caso, el de las extradiciones forzosas, y la agenda de extradiciones que no se ha discutido sobre el caso Fujimori. ¿Qué está pasando ahí? Mira, es súper interesante que podamos hablar de caso Fujimori. Yo siempre trato de no personalizar los temas, pero acá es imposible, porque digamos, el tema se ha vuelto a poner en la agenda nacional, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos mantener en el tiempo una democracia que se divide en fujimorismo o antifujimorismo? ¿De verdad queremos eso? ¿O queremos justicia? Misericordia también, por supuesto, pero justicia, porque una termina donde empieza la otra. Y entonces lo que necesitamos es permitir que transite esto de manera, o sea, fuera de la política. Cuando tú vuelves a poner el tema del indulto, olvidas que hay un conjunto de cosas que no cubre el indulto. Y por eso es que la primera vez, cuando se dio el indulto, se cayó, como se volvería a caer en este momento. Y no es un tema de fujimorismo y antifujimorismo, es un tema de derecho. Es tan simple como eso. O sea, las normas de imprescriptibilidad de crímenes graves, llamados de lesa humanidad, no necesariamente hay otra cosa que la gente usa, que es el famoso delito de lesa humanidad. No hay un delito tipificado como de lesa humanidad, no en todos los países, por lo menos. El concepto de lesa humanidad es aquello que lesiona a la humanidad, que es tan grave, tan deplorable, que tiene que haber una reacción. Y eso es imprescriptible. Entre otros, los temas de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales también, pero el tema de desaparecidos es clarísimo. Y la Convención contra Desaparecidos es tan claro que te dice incluso que cuando en un país no existe un tratado de extradición específico y hay un tema de desaparecidos, puedes aplicar la Convención. O sea, mira el marco. Lo que pasa es que las personas no tienen por qué saberlo, además esto es muy especializado, pero es simplemente querer obtener información.
¿podría hacerse un indulto al señor Fujimori con las condiciones específicas que él tiene? No podría. ¿Por qué? Porque tiene una sentencia, que es Barrios Altos, donde expresamente lo que se señala es ni leyes de amnistía ni ninguna norma que busque eludir la acción de la justicia. Otra cosa es un indulto humanitario. Eso es completamente distinto, que tiene que aplicarse en las condiciones carcelarias que en el Perú, aun cuando las de él son bastante mejores que las del promedio, igual que los que están en base naval, no son buenas, pues, ¿no? Sin duda, la reclusión en cárcel siempre genera un daño muy grande, y yo no creo que nadie deba morir además en prisión. Pero por otro lado tienes un conjunto de procesos a los que les tendrías que aplicar gracia, porque no tienen sentencia. Y la verdad es que con una acción que es vergonzosa y que debería ser investigada, la verdad, por parte digamos, para entenderla en el fondo, se dieron gracias. Eso no existe, porque la gracia está asociada a un plazo. La gracia en realidad es un corrector que se le permite al presidente de la República para que en el marco de un proceso que podría devenir en injusto por el transcurso del tiempo haga una corrección externa, ¿no? Pero entonces tendrías que hacerlo en el caso por caso, para ver, en este caso, ¿hay un exceso de plazo? Sí, por tantos días aplicó gracia. En este otro, pero eso no se hizo. Se dieron gracias. Y eso no es serio, ¿no? De hecho, entiendo que el expediente de la Corte Interamericana ha desarrollado el tema. Creo que todos los peruanos tendríamos derecho a saber cuáles son esos casos y en qué etapa están. Pero luego hay o sea, por ejemplo, Pativilca. Pativilca es otra cosa que ahora lo explico. Y ahí entonces hay un tema de cadena de mando, en el tema del destacamento Colina, asociado a desaparecidos o ejecución extrajudicial, que hace que sean imprescriptibles. Todo lo demás ya prescribió, todo lo que es peculado, corrupción, eso ya prescribió. Pero también tenemos otro problema, o sea, por ejemplo, Chavimochi, que es un caso de peculado escandaloso por el tema de Miyaguzuko, que Montesinos dice que él entregó la plata por encargo de Fujimori, que es un tema distinto, gravísimo, con contenido político, pero que ya la acción penal ahí prescribió, ya está. Y Chile, de hecho, denegó la ampliación de extradición en ese extremo, precisamente por el transcurso del tiempo. Pero además de que tienes unas sentencias a donde solo aplica indulto humanitario con determinadas características, tienes varios procesos que habría que saber cuáles son y en qué estado están. Tienes otros en los que ya se ha conseguido la ampliación de extradición, que están dentro del plazo claramente, que es el caso Pativilca. Este es el caso de estas 6 personas que fueron asesinadas por Barranca, en fin, 4 de un lugar, 2 de otro lugar, y desaparecieron en los cañaverales. Bueno, este caso recién ha tenido una acusación fiscal poco antes de que se hiciera el indulto. Esto fue en junio y lo del indulto fue en diciembre. Eso solo ha hecho que se caiga todo el indulto y todos los procesos que pueden venir alrededor. Pero luego tienes otro amplio grupo de casos que no sabemos en qué está. Que son pedidos de ampliación de extradición que la Corte Suprema debería de actualizar, ¿no? Para saber cuántos son y en qué estado están, dónde hay delitos que han prescrito y bueno, qué cosas no han prescrito. Todo lo que es desaparecidos o crímenes graves de lesa humanidad no ha prescrito. Entonces, a mí me parece que, ahora, ¿eso significa que el señor Fujimori debe morir en la cárcel? Por supuesto que no. Puede perfectamente ir a su casa y cumplir la pena que le queda con una prisión domiciliaria, como podría hacerlo cualquiera que no signifique peligro. Yo sí creo que cuando te dicen cualquiera te refieres al terrorismo, es distinto. El terrorismo es ideólogo y el terrorista tiene en su cabeza la herramienta para continuar delinquiendo. Pero en el caso de cadena de mando, cuando ya no tienes ese poder que te pone en la cúspide de la cadena de mando, ya no puedes volver a cometer el delito. Entonces ya, en verdad, más allá de que quieras o no quieras al expresidente Fujimori, o que sea fujimorista o yo no soy anti nada. A mí me gustan las cosas objetivas, ¿no? Y qué pena cuando esas cosas objetivas no están de acuerdo con un grupo mayoritario, pues, pero no puedo despojarme de lo que sé. Lo que hago es compartirlo y decir, oye, también de lo que no sé. Yo no sé, en el tema de esterilizaciones quisiera saber más. Lo que sé solo me deja claro que la gran víctima de esta historia son las víctimas que sufrieron la esterilización forzada. Porque nos negamos a buscar la verdad, porque si encontramos la verdad podríamos encontrar que resulta que la política pública no fue el problema, sino la ejecución material. Y entonces nos quedamos en casa. Y eso no me parece bien. O lo contrario, ¿no? O lo contrario. Y creo que merecemos la verdad, creo que este país merece la verdad y me parece que tendríamos que buscarla, ¿no?
Merecemos saber. Yo tengo la misma No impresión. usarla. Creo que es un caso que no merece estereotipos, sino que merece claridad, detalle, agudeza, análisis. Voy contigo en que podría no ser el mejor momento institucional para comenzar a discutirlo. Eso yo quiero creer que no es sino resultado del azar. También quedo contigo en que, digamos, mientras siga siendo importante y está en el medio de la agenda, la lista de casos pendientes de extradición que involucran eventos imprescriptibles tendría que ser transparentada. Tenemos relativamente un mal momento para hacerlo, pero creo que tenemos que anotarlo como tarea pendiente. Y anoto contigo, Marisol, que el reconocimiento de las víctimas no puede pasar por coyunturas políticas. Ha sido con nosotros Marisol Pérez Tello, comenzando a discutir un evento que probablemente va a marcar la agenda de nuestra comprensión sobre lo que significan los derechos humanos y políticas públicas en materia de salud durante el periodo que comienza. Gracias, Marisol. Muchas gracias a ti, César. Siempre es un gusto.